Entonces, las partes de la nefrona, ¿sí? La arteria renal a través de las arterias arcuatas, entonces va a producir la arteriola aferente, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado, no túbulo proximal, se llama túbulo contorneado, ¿sí? Y luego el asa de Henle con sus dos ramas, delgada, descendente, la parte descendente ascendente delgada y la parte gruesa, y luego el túbulo contorneado distal, y todo es el túbulo colector, ¿sí? Que tiene las dos partes, en la corteza una parte y en la médula otra parte. Entonces, si ustedes miran el dibujo, 1, 2, 3, 4, está mal hecho el dibujo porque son 6. Solo con eso dice uno, este dibujante es bueno para dibujar, pero no sabe fisiología ni anatomía. Entonces uno siempre analiza lo que ve, no solo lo mira, sino lo observa. Este es un penacho glomerular normal, con una tinción especial para ver las células del glomérulo. Ahí está, en la parte interna está lo que se llama el mesangio. El mesangio tiene contracción, como que fuera un tejido muscular, pero es un tejido muscular especial. Quiere decir que ahí hay actina, miosina, todas las proteínas de la contracción, sin ser fibra muscular. Entonces eso se está como ordeñando para ayudar al filtrado glomerular. El mesangio, que Witton casi no habla de él, el mesangio. Entonces uno mira esto, esta es la membrana basal que tiene este color anaranjado, la membrana basal glomerular, las células que están ahí, ¿sí? O sea, las células mesangiales. Esto que está aquí, esto que se mira amarillo, eso se llama el espacio de Bowman, no la cápsula, el espacio de Bowman. Que antes la fisiología lo mencionaba, ahora ya no sé por qué lo obviaron, pero ese es el espacio de Bowman. Y luego está la cápsula de Bowman, es esta es la cápsula de Bowman. Y aquí hay el sistema tubular, se mira. Yo sé un poquito de histología. Funciones de la nefrona. Tenemos de 800,000 a 1,000,000 de nefronas por riñón. Con eso nacemos. Ya no se reproduce más. El que nació con ese número, ahí se va a quedar. Al revés, las va a ir perdiendo por edad, en forma fisiológica. A partir de los 40 años, se va perdiendo el 1% anual. 1%. De 1,000,000, son bastantes, cada año. Y hay quienes las pierden más. Yo tengo un amigo que salía a correr a esta hora con plástico, porque pensaba que así bajaba más de peso. El idiota. Entonces, sí, porque lo acabo de ver y le dije, ya viste, no me hiciste caso, ahora tenés mala función renal, tiene menos del 50% de función. Seguí así y los vas a perder con toda seguridad, los riñones. Y eso no se vende como los Dortex, ¿no? Trasplante renal. Entonces, esa función renal, la nefrona va a filtrar, reabsorber, secretar y excretar sustancias, ¿verdad? Para formar orina. Entonces todo esto. Entonces yo tengo que saber de todas las sustancias que están en el plasma sanguíneo, quiénes se filtran, cómo se reabsorben, cómo se secretan y cómo se excretan. Reflejo de la micción. En Witton está re mal el reflejo de la micción. Así que les aconsejo que no lo aprendan de Witton. No solo está confuso, ¿no? Muy confuso. Y eso no es. Entonces yo lo que tengo que saber es, cuando yo no tengo orina y no tengo deseo de orinar, ¿qué está pasando? La vejiga pues no tiene presión, porque no hay orina. Pero alguien mantiene el tono de la vejiga, o sea, el diámetro de la vejiga, y las compuertas por donde sale la orina, que es el esfínter interno y el esfínter externo. Uno con músculo liso y el otro con músculo estriado. Entonces ya solo dice uno el músculo liso e involuntario. Músculo estriado, voluntario.
Entonces son los dos componentes del reflejo de la micción. Esta información sale de la vejiga a través de esto a los ganglios paravertebrales. ¿De dónde? ¿De qué parte? Sistema nervioso simpático. Entonces básicamente va de la torácica 10 o 9 hasta las lumbares 2 o hasta la cuarta lumbar. Ella sube la información simpática hacia los centros de la micción. Otro que mantiene cerrados los esfínteres es el sistema parasimpático, que manda la información a los segmentos sacros, al segundo o al cuarto sacro. Sube la información, ¿sí?, hacia los centros superiores de la micción. Esos reflejos de la micción, ¿dónde están? En la protuberancia y en la corteza cerebral. Ahí hay centros facilitadores y centros inhibidores en ambos. Cuando estamos sin orina en la vejiga, entonces ellos están mandando señales. ¿A dónde? Están mandando señales al esfínter interno. Al esfínter interno. ¿Cómo lo hacen? A través de los sacros, del nervio pudendo. ¿Verdad? Ahí lo Para mandan. mantener contraído, en un tono muscular. ¿Qué pasa cuando se comienza a llenar de orina la vejiga urinaria? Cada vez se estira y hay receptores de estiramiento. Hay receptores alfa y beta 1 que mandan la información simpática. Y hay receptores muscarínicos que mandan la información vía sacra, a través del parasimpático, hacia los centros superiores. Estos centros están controlados, ¿sí?, están en equilibrio. Cuando el volumen urinario es mayor de 400 centímetros cúbicos o mayor de 300 a 400 de orina, entonces ya se dispara, porque ya es la distensión que tiene la vejiga. Entonces manda la información a través del sistema simpático y a través de los sacros, porque estos están en el trígono vesical. Manda la información hacia estos centros superiores. Entonces los centros inhibidores de la protuberancia se bloquean, participan los facilitadores y estos también, ¿verdad? Entonces mandan la señal. El deseo de querer orinar, deseo, ya es acción voluntaria nuestra, que manejemos el esfínter externo a voluntad. Nos va a mandar la señal de deseo y también la señal voluntaria, no solo para que se relaje el esfínter externo, sino también para que se contraigan los músculos abdominales. Para, al aumentar la presión intraabdominal, se ejerce presión hacia abajo, hacia la vejiga urinaria, para vaciar la vejiga urinaria. ¿Estamos ahí? Siempre nos queda un remanente de orina. La vejiga o se vacía del todo, muy bien, pero hay personas que todavía les queda un poco de residuo urinario. Ese poquito de orina que va de 30 mililitros a 50 mililitros es lo normal. Cuando se les hace un estudio de ultrasonido a los pacientes, llegan con la vejiga llena, les hacen el estudio del diámetro vesical y les miden, le dicen vaya a orinar y les miden el residuo urinario. ¿Para qué lo hacen? Para ver si hay alguna obstrucción en la salida de orina, ya bien sea a nivel del trígono vesical o ya bien sea en el esfínter externo o en la uretra. O sea, tiene una estrechez uretral, le va a quedar más. O en los hombres la próstata, ¿no?, hace que no se vacíe del todo la vejiga. Entonces hay que saber interpretar hasta eso. Es pura fisiología aplicada la que uno le reporta el ultrasonografista. Eso es el reflejo de la micción. Pero también el uréter también, aquí sí hay inervación sensitiva, si duelen los uréteres. Son receptores de distensión. Por eso cuando pasa un cálculo por ahí, es el peor dolor que presenta el ser humano. Porque esto tiene motilidad.
Entonces el tubo colector manda la orina a los cálices renales, ahí hay un marcapaso. Entonces, ¿qué órganos tienen marcapaso? El corazón, el útero y los uréteres. Nada más. Marcapaso. Entonces, el aumento de la presión en la distensión, en la salida de orina, hace que el parasimpático aumenta la motilidad y el simpático la disminuye. Entonces hay un balance entre estos para que se contraigan, ¿sí? Y recuérdense que esta función del trígono vesical, en anatomía les van a enseñar en histología que el músculo liso que tiene 3 capas, externa, media e interna. La forma de las capas es lo que vale, lo que es la diferencia. La externa y la interna son longitudinales. La interna es circular. Entonces, es como, por eso es un esfínter, que está en el trígono vesical. Entonces, este esfínter tiene un tono, o sea, tiene un diámetro, ¿sí? ¿Cuál es la función de este? Impedir el reflujo de orina hacia el uréter. Impedir. Hay mujeres que nacen con unas válvulas aquí, o valvas, un corte anatómico, que les da problemas urinarios, infecciones urinarias a repetición. El cirujano las tiene que quitar porque no dejan, ¿sí?, que funcione bien el aparato urinario. Nosotros normalmente sacamos una cantidad extra de orina y lo hacemos así. El cuello y la uretra posterior aumenta la presión en la vejiga y entonces hacemos esto. Entonces, nosotros hasta cierto punto nos podemos aguantar para ir al baño. Hasta cierto punto. Porque si es mucha la presión o la cantidad de orina en la vejiga, aunque nosotros a voluntad no queramos abrir el esfínter externo, se abre. Se abre. Y esto da problemas en las mujeres principalmente. No deben de aguantarse para ir al baño. Porque es por la uretra. Les da daño retral, el daño trígono vesical, ¿sí? Y entonces van a tener más chances de infección urinaria. Hay diferentes tipos de vejiga, ¿sí? Todo está de donde sea la sección en la médula espinal, entonces los centros de control vesical están bloqueados, ¿sí? Entonces van a tener una vejiga atónica, el tono vesical está perdido, porque no puede mandar la información adecuada a través de los parasimpáticos o de los sacros hacia arriba, la información. ¿Qué es lo que les pasa a los pacientes que tienen sección medular? La médula espinal. Eso no se recupera. Ellos van a poder orinar porque es tanta la cantidad de orina que tienen ahí, pero ellos no pueden manejar el esfínter externo, ¿no? No lo pueden manejar. Motor, porque está bloqueado la parte motora descendente. Y entonces la orina se le sale por peso, por cantidad, por volumen. Ahí dice en Witton, cuando uno lee fisiología de la médula espinal, dice, se recupera. Eso no se recupera. Que sea por cantidad que se abra el esfínter, no quiere decir que esté recuperar el control motor, jamás, ¿no? Jamás se va a recuperar. Entonces, está el manejo renal de 4 sustancias hipotéticas. La inulina es un polisacárido, para comenzar, muy caro. Se le inyecta al paciente una cantidad, se filtra totalmente y se excreta totalmente, ni se reabsorbe ni se secreta. Por eso es el mejor indicador para ver la función renal de todas las nefronas. El problema es con otra sustancia que se puede absorber, entonces se va a excretar menos de ella. Otras que lo que va a hacer es esto, se va a secretar. Entonces se filtra, se secreta y se excreta, como el ácido paraminipúrico o la creatinina.
El que más utilizamos es el aclaramiento de creatinina. Porciones obvias, plata, muy cara la inulina. En Guatemala no hay para comenzar inulina, porque nadie la va a importar para usarla. Creatinina sí, porque es un producto de desecho, pero tiene inconvenientes. Inconvenientes es cuánto de proteína come la persona de carne, sería uno, porque está en el tejido muscular. ¿Cuál es su metabolismo? Si está acelerado, está disminuido, pues normal el metabolismo. Entonces por eso la creatinina no es buena y por esto que se secreta. No es lo mejor, pero es lo único que tenemos para medir su aclaramiento. El otro nos sirve, que te hace lo mismo, pero nos sirve para ver cómo está la función de los vasos sanguíneos, de la nefrona. Entonces la filtración glomerular es un balance entre la presión hidrostática y la presión colidosmótica intraglomerular, ¿verdad? Y miramos el coeficiente de filtración, que es directamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular, pero inversamente proporcional a la presión de filtración neta. ¿Y qué determina la presión de filtración neta? Pues la presión hidrostática intraglomerular menos la presión colidosmótica intraglomerular menos la presión en la cápsula de Bowman. Por eso la presión de filtración neta es 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces la fracción de filtración es el filtrado glomerular, es este, y el flujo plasmático renal. Eso es lo que se llama fracción de filtración. El filtrado glomerular son 125 mililitros minuto y el flujo plasmático renal son 10 mililitros de mercurio. Entonces de ahí es donde nos sale la presión de filtración, o la fracción, mejor dicho, la fracción de filtrado glomerular. No es lo mismo fracción que la tasa de filtrado glomerular. Entonces, comencemos con el filtro. El filtro es este, el glomérulo, que tiene estas capas, tiene la membrana endotelial, la membrana basal y los podocitos. Estas fenestras tienen un diámetro. ¿Qué le seguiría? Los proteoglucanos que forman la membrana basal. Ahí también hay otro filtro, porque es un filtro, es como una maraña. Tiene un diámetro el filtro también. Y todavía tiene esta parte, que es lo que se llama el diafragma, donde están los podocitos. Aquí hay proteínas de unión intercelular, ¿sí? Hay caderinas, que ustedes ya las vieron en biología molecular, ¿no? Espero. Hay nefrinas. Entonces, el filtro tiene un filtro molecular todavía. Eso es importantísimo conocerlo. Y todos tienen carga eléctrica negativa, todo. No solo lo que dice Wilton, solo la membrana basal y los podocitos, no. Las fenestras tienen también carga eléctrica negativa. ¿Qué les confiere la carga eléctrica negativa? Pues aquí hay unas proteínas que se llaman podocalecinas. Los proteoglucanos de la membrana basal, y aquí en el diafragma hay carga eléctrica negativa. Entonces el procesamiento de las proteínas del plasma. En el plasma hay diferentes proteínas. Su estructura globular, disueltas en el plasma, en el agua del plasma. Todas son polares, algunas con carga eléctrica positiva, algunas con carga eléctrica negativa y otras con carga neutra. Pero tamaño. Esto tiene un diámetro, el poro, que va de 70 a 100 nanómetros. Ahí solo pueden pasar aquellas proteínas que tengan un tamaño de 50 Armstrong o menos de 50 Armstrong. Hay proteínas muy grandotas que no pueden pasar. Entonces son rechazadas por tamaño. Otras que sí pueden pasar, como la albúmina, son rechazadas por carga eléctrica. No pueden pasar. ¿Quiénes se van a filtrar?
las que tengan carga eléctrica positiva o carga eléctrica neutra, y así pasa. ¿Qué les pasa ahí? En el túbulo contorneado proximal son reabsorbidas, ¿sí?, a través de pinocitosis. ¿Verdad? Luego viene que hay más proteínas, sí. Después del túbulo contorneado proximal, el sistema tubular secreta proteína. Una proteína, ¿sí?, que es esta, que se llama proteína de Tal-Halfan. Entonces, ¿hay proteína en orina? Sí. ¿En condiciones fisiológicas normales? Sí. El que le diga, además de estudiar, que hay un montón de maestros que tienen conocimientos de cuando ellos estaban estudiando, ya están viejitos, pero se quedaron viejos sin saber, ¿no? Nunca siguieron estudiando. Entonces, en orina hay proteínas. El método que están utilizando de la tira reactiva solo mide arriba de 30 miligramos de proteína. Quiere decir que si hay menos de 30, no lo va a marcar con el color, el cambio de color. Por eso hay otras tiras que es para medir menos. Ellas se llaman tiras de microalbuminuria. Mal puesto el nombre, por cierto, porque no es albúmina. Y todavía tiene un rango también para poder medir. Y hay otras que tienen, ya no puede medir abajo de eso. Entonces, que no lo pueda yo ver, no quiere decir que no hay. Entonces tendría que hacer electroforesis de proteínas y ahí se demuestra que sí hay. Entonces, en la orina, condiciones fisiológicas normales, ¿hay proteínas en orina? Sí. ¿Albúmina? No. Y entonces esto va a depender, porque la capacidad que tiene de reabsorción tiene un límite. Hay una tabla para el azúcar, hay una tabla para las proteínas, para aminoácidos, o sea, la máxima absorción en cuanto a cantidad. Si la cantidad de proteínas que pasa por aquí, por el túbulo contorneado proximal, es mayor de 30 miligramos por minuto, entonces no se pueden absorber todas las proteínas, porque hay demasiada cantidad. ¿Estamos? El mecanismo, entonces aquí está la tabla, ¿no?, de Wheaton, 30 miligramos minuto. Glucosa, 375 miligramos por minuto. No confundir con el umbral de glucosa, son cosas diferentes. ¿Sí? Cuando miren diabetes mellitus, van a ver que hay un umbral para que salga glucosuria en la tira reactiva y marque ahí